Hola, bienvenidos a mi canal Creando Sin Fronteras. Mi nombre es Marisa y les traigo técnicas de tejido, técnicas de arte y artesanías de todo el mundo. El tejido en telar es un arte que combina la paciencia, la habilidad y la creatividad para producir obras de arte textiles únicas y especiales. En este video te voy a dar toda la explicación de cómo tejer en un bastidor cuadrado con un tejido al bies. Con hilos, lanas u otros materiales que se te ocurran, podrás crear hermosos tapices, cojines, alfombras, indumentaria, lo que sea de accesorios para el hogar. Además, es una actividad relajante, terapéutica, que te ayudará a liberar el estrés y a conectarte con tu presente. ¿Nos vamos a tejer? Bueno, lo primero que vamos a ver es el tema del bastidor. Esto es un bastidor regulable, se puede mantener cuadrado o en forma rectangular. Por lo general, lo más fácil es tejerlo en forma cuadrada y el tejido se llama al bies. Se va haciendo la urdimbre junto con la trama. Este bastidor no está perfecto, lo hice yo en forma casera, con elementos comunes como una sierra, un taladro, martillo y bueno, nada, este es el telar casero que tengo. Van a darse cuenta que los clavitos de las puntas no están perfectos, pero bueno, eso es por el tamaño de la madera en la cual he utilizado. Pero igual se puede hacer y queda el tejido muy bien cuadrado o encuadrado. Lo pueden ver acá. Bueno, este es de 70 por 70. Ahora el que vamos a iniciar es de 50 por 50. Tienen que tener en cuenta que los clavitos tienen que ser exactamente la misma cantidad en todos los lados y los clavitos tienen que estar cada 1 centímetro. Este también está como desnivelado, pero mientras estén bien puestos y la distancia correcta no influye. Para empezar el tejido, lo ideal, las primeras veces, hasta que uno ya se adapte al tejido en telar cuadrado, es colocarle números. Por ejemplo, al primer clavito, ¿sí?, de la esquina, que en este caso va a ser este, se le pondría el 1, ¿sí? Del lado contrario, nos venimos al vértice contrario y debería tener el número 2. Ahora, algo importante que debemos tener en cuenta. Alguien que tiene la mano derecha más hábil como yo, el número 3 tendría que ir hacia arriba, ¿sí? Si tenemos el bastidor ubicado así, vamos con el número 3 hacia arriba para trabajar de esta manera. Si alguien tiene la mano izquierda como más hábil, el número 3 va a venir hacia abajo. Bueno, ponemos el 3 entonces arriba, en mi caso. Vamos con el 4 arriba, de este lado, al lado del 1. Del otro lado contrario sería el 5. Volvemos abajo y al mismo nivel del 3 va el 6. ¿Sí? Bueno, este sería nuestro comienzo, que aparenta ser como muy difícil, pero después se van a dar cuenta que es muy sencillo. En mi caso he estado usando este material que parece como una cinta, es de viscosa y poliéster. Después les voy a dejar las descripciones y la aguja con la cual vamos a trabajar es una aguja de tunecino, que en este caso es de 5,5, pero también pueden utilizar con la que ustedes se sientan cómodos. Para comenzar el tejido, tomamos el extremo de nuestro material, vamos al número 1, hacemos un nudito no muy ajustado, no es necesario, y a tener otra cosa en cuenta. Si yo trabajo con mi mano derecha,
el ovillo de mi material tiene que estar a mi izquierda. Si yo trabajo con mi mano izquierda, el ovillo tiene que estar hacia la derecha. Comenzamos. Desde el 1 vamos al 2. Del 2 al 3. Al otro extremo. Al 4, al 5. Del 5 al 6. Hasta ahí sin hacer ningún tipo de trama. Cuando llegamos al 6, ahí sí levanto mi urdimbre que está en el centro, paso por debajo la trama, engancho en el clavito número 7 y de ahí, con esto que ya me quedó armado, me voy con ambas manos hacia arriba y engancho en los clavitos que siguen. Ahí ya está comenzado el tejido y a partir de ahora siempre voy a seguir el mismo patrón, que sería: sostengo con mi mano, en mi caso, con mi mano izquierda, hacia arriba el material, tomo con la aguja, también se puede hacer con la mano, pero bueno, tomo con la aguja y levanto la segunda urdimbre. Si ustedes ven acá, van a ver que mi primer trama pasó por arriba de esa urdimbre, ahora la trama debe pasar por debajo. Es una abajo, una arriba, una abajo, una arriba. Esto sería el punto tafetán, que es el punto común del telar. Ahí estamos, ahí quedó. Lo que estaba por abajo, la urdimbre que estaba por debajo, ahora queda por arriba. Me voy con todo armado y esto va a ser todo el trabajo hasta que se nos terminen nuestros clavitos. Los elementos que nos van a servir, aparte de la aguja tunecino, siempre elegimos una tunecino porque es más larga que la de crochet. Puede ser una de crochet o pueden ser las mismas manos. El tema es que cuando se van a dar cuenta que cuando lleguemos ya al medio nos va a costar un poquito más y siempre nos facilita. Para poder emparejar y llevar siempre lo que es trama a la par de cada clavito, nos sirven los peines anchos. En caso que usemos un hilado muy finito, cualquier tipo de peine nos va a servir. Cuando ya la aguja no nos da el largo, lo que hacemos es identificar si la urdimbre está por encima o por debajo, como en este caso. Entonces podemos empezar desde la mitad del tejido en adelante o desde donde nos sea más cómodo para poder buscar. Lo otro a tener en cuenta, que siempre se deja como una especie de semicurva, que ahora se los voy a mostrar, para que el tejido no se nos tense mucho. O sea, esto no hay que tensarlo, no hay que hacerle presión, porque va a llegar un momento en donde no vamos a poder seguir tejiendo y al sacarlo se empieza a deformar. Entonces la idea es que nos quede la urdimbre suelta y lo mismo la trama. Por ejemplo, yo acá identifico que esta urdimbre quedó en la pasada anterior de trama por arriba, ahora tiene que ir por debajo. Levanto la anterior y comienzo desde ese sector del tejido para llegar hasta el final. Tomo mi hebra, comienzo desde el principio, retomo la hebra y la llevo hacia el clavito. Una vez que lo enganché, fíjense que yo dejo una especie de semicurva. Lo mismo voy a hacer arriba, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando yo pase el peine, esto se afloje, tenga una capacidad y no me tense todo el tejido que ya hemos hecho.
acá llegamos ya a la parte final. Si pueden observar, nos quedan las dos hileras pasadas por el mismo lugar. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Tomamos acá en el último clavito, damos la vuelta y tomamos la medida para hacer una sola pasada, ¿sí? Con una sola hebra. Siempre dejamos un poco de más, que con esto mismo después nos sirve para hacer uniones, si es que lo vamos a necesitar, flecos o demás. O para poder ocultarlo después y que no se nos vea. Entonces, seguimos con la misma metodología. Si estaba pasada esa trama o esa urdimbre por encima, ahora la pasamos por debajo y así vamos haciendo con todo. Con la diferencia de que solo se pasa una sola hebra y de esa forma nos van a quedar completamente separadas las dos pasadas o las dos tramas que nos habían quedado iguales. Continuamos. Como les decía recién, si ajustamos mucho nuestra trama o nuestras urdimbres, como se van haciendo a la par, se ajusta todo, esto sería imposible de hacerlo y también nos perjudica al momento de sacar la labor porque se nos deforma toda. Si usamos un hilado que sea elástico, tenemos que tener mucha más precaución porque siempre tiende a ajustarse. Por lo general usamos hilados gruesos con lanas semigordas. Pueden ser también tipos de lanas con texturas, matizadas, lisas. Bueno, a lo largo de todos estos videos vamos a ir aprendiendo a usar distintos materiales y a la vez a combinar colores y materiales. Esto simplemente es el principio, es lo más sencillo para que aprendan la técnica. Pero la verdad que es muy amplia la variedad de obras, indumentarias y accesorios que se pueden hacer. Si quieren usar hilados finos, se van a dar cuenta que cuando se saca la labor queda como muy suelto el tejido. Y bueno, depende para qué lo vayan a usar, sirve. Si no, queda medio flojito y se deforma un poco. Pueden colocar también de varias hebras, si así lo desean. Y recuerden que no es un tejido que vaya a ceder. El tejido del telar es mucho más rígido que un tejido de 2 agujas o de crochet. Entonces siempre tienen que tener la precaución si hacen alguna indumentaria de que no sea muy ajustada al cuerpo porque no cede. Bueno, estamos llegando al final.
Y seguimos de la misma manera, por arriba, por abajo, y llegamos a lo último. Ahí llegamos. Paso siguiente, antes de sacarlo, es poder acomodar, emparejar lo mejor posible. Es mucho más fácil ahora que está tenso en el bastidor que después al sacarlo. También se puede hacer, pero es más sencillo al estar tenso. Bueno, antes de que vean la magia de cómo se saca y de cómo nos queda, aunque ya les adelanté algo, los invito a que le den un like al video, que se suscriban y que pongan sugerencias de qué les gustaría aprender. Ahora vamos a sacarlo. Simplemente con la aguja tomamos de un extremo, hacemos hacia arriba y así empezamos a sacar con mucho cuidado de que los clavitos no nos rompan el material. Simplemente es esto lo que se hace. El tejido, si está bien hecho, no tiene por qué desarmarse, queda todo trabado. Sumamente sencillo. Es la parte más satisfactoria. Una vez que ya sacamos de un lado, con la aguja, con la misma mano, haciendo presión hacia los clavos, sale todo impecable. Y ya de esta manera estamos teniendo una de nuestras partes del suéter que estamos por realizar. Hermoso. Estira para que vean por el material que estira hacia un lado o estira hacia el otro, pero se mantiene. Bueno, ya tenemos nuestros 4 cuadrados realizados, 2 de 50 por 50, 2 de 60 por 60 y lo único que queda es que me sigan en mi Instagram, Creando Sin Fronteras, y háganle clic a la campanita para que les llegue el segundo video en el cual vamos a hacer la confección de este hermoso suéter. Hasta luego.